Voces que forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 48 minutos. En el contacto telefónico está Leonidas Issa. Él es el presidente de la CONAIE, el líder indígena más representativo del país, sin duda. Señor Issa, buenos días. Bienvenido a los micrófonos de Así Amaneció. Buenos días. Un abrazo cordial a todos nuestros hermanos ecuatorianos, ecuatorianas y a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Muchas gracias a usted. Más temprano, el viceministro de Gobernabilidad especificaba aquí en estos micrófonos que solo, según él, el 7% de los compromisos que se ha tenido con los grupos sociales y los movimientos indígenas como el que usted representa se ha incumplido, que el resto está en vías de cumplimiento y que incluso hay un 28% de cumplimiento. Bueno, lamento decir que el gobierno nacional haya instalado la mentira como una conducta de gobernabilidad. Ahora ya no es solo la falta de palabra el gobierno, el presidente de la República, sino también sus ministros intentan justificar con mentiras. Nosotros hemos sido absolutamente responsables antes de que nosotros vayamos a tomar ninguna decisión, con total responsabilidad en las mesas de seguimiento lo habíamos dicho que mire, 3 meses antes habíamos dicho, vamos a hacer una valoración cualitativa y cuantitativa. Y ahora que ha tomado una postura la CONAIE frente al desastre que el gobierno nacional lo ha mantenido, ahora pretenden salir a justificar con mentiras, intentando poner como el responsable a la CONAIE. Así que nosotros no tenemos por qué mentir al país. Ahí están los acuerdos escritos, hemos hecho la valoración, hemos hecho uno por uno y hemos denunciado cada acuerdo que ha ido fallando desde el año pasado. Por ejemplo, el tema que ha generado una reacción mucho más fuerte en nuestros territorios, el acuerdo frente a la minería. Se quedó claro que todo se debe parar para garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada en todas las etapas. Pero no, el gobierno nacional, en lugar de cumplir aquello, sacó el decreto 600, poner la demanda de inconstitucionalidad del día 8 de marzo, sacó este decreto yendo en contra del acuerdo que habíamos quedado en un año construir la ley de consulta previa, libre e informada. No solo fue contra este acuerdo, además de eso, declaró 11 proyectos mineros en el Ecuador como zonas de seguridad. Además de eso, empezó la etapa de explotación en las naves Ihuarín, territorios indígenas. Además de eso, en Gualel, un día antes del asesinato del compañero Eduardo Mendúa, metió militares, policías y guardias privadas como guardias privadas de las empresas transnacionales. O sea, hemos sido tremendamente responsables, hemos estado cada acción diciendo al público y no pueden venir con mentiras a seguir sosteniendo sus decisiones, estimados medios de comunicación. Señor Issa, en las declaratorias que ha hecho la CONAIE se ha dicho o se ha acordado que ustedes van a impulsar un pliego de demandas. ¿Estas demandas son las mismas que tienen que ver con los compromisos o estamos hablando de un nuevo pliego de demandas? Y lo más importante, ¿a qué se refieren cuando dicen impulsar este pliego de demandas? No, es la misma, ratificamos las mismas demandas porque no está cumplido. Nosotros hemos dicho, eso trasladamos a nuestros territorios, a defender en los territorios y a exigir desde el territorio. Ahora, que pretendan decir vamos a sentar, eso hemos dicho que no. Ahí están los acuerdos firmados, ahí están los puntos acordados. El gobierno nacional, luego de romper en este caso en las mesas de diálogo, que hacíamos una rueda de prensa, ellos suspendían. Medio hablábamos de una cuestión, ellos suspendían. Ahora que ya no tienen ningún pretexto, pues entonces tienen a la plenitud del 100% del tiempo, bajo sus condiciones, deben cumplir en ese proceso. Nosotros en ese momento estamos consolidando sobre todo la defensa territorial en los proyectos que el gobierno nacional prácticamente ha impulsado y ha impuesto en contra de los derechos de los pueblos y nacionalidades. ¿Se descarta, señor Issa, un paro de actividades como ha ocurrido en el pasado? Bueno, en este momento estamos en la movilización territorial, radicalizando la defensa territorial, pero también una de las resoluciones está claro, cualquier situación en este contexto político, en esta coyuntura política que sucede en el país, igual nos declarará la movilización nacional. Mucho va a depender el manejo político que hace el gobierno nacional en estos días, frente al proceso que se está llevando en la Asamblea Nacional,
efectivamente nosotros hemos dicho, esperamos que el gobierno nacional vea el mecanismo de salida, que sea menos traumática para el pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles serían esos escenarios? Si el gobierno impulsa con toda la prepotencia que hemos visto en estos días, insultando como todo el año hemos visto, cómo nos ha tachado a nosotros los dirigentes, pues inmediatamente nosotros tomaremos una decisión. Eso también está resuelto. Por ahora mantenemos la movilización en los territorios. Cualquier situación que pase a nivel nacional en articulación con otros sectores populares, estaremos atentos para lo que venga. El diálogo a esta hora en los micrófonos de Así Amaneció de Radio City es con el presidente de la CONAIE, el señor Leonidas Issa. Señor Issa, mi compañero Guillermo Hidalgo tiene más consultas. Señor Issa, buenos días. Una de las cosas que más se ha hablado es sobre la amenaza que hay contra el presidente, contra la presidencia de la República de llegar a tomar la decisión por la muerte cruzada. Ustedes han dicho, si no me equivoco, que ustedes llamarían al paro en el caso de que el presidente de la República tome esa opción. ¿Es así? Efectivamente, nosotros creemos que en los mecanismos democráticos a la salida de esta crisis política y económica no es solo cambiando autoridades al presidente o las autoridades que subvengan. No estamos de acuerdo en ello, pero creo importante que se debe dar una salida menos traumática. En ese escenario hay tres posibilidades: muerte cruzada desde el presidente de la República, destitución del presidente de la República desde la Asamblea Nacional, o también dignamente, mirando que ya no han podido gobernar bajo decisión del pueblo ecuatoriano, que incluso ahora los que apoyaron ellos al gobierno nacional ahora andan en contra, incluso haciendo todo el proceso de investigación. No se olviden, hay algunos medios. Lo más digno sería que dejen sus espacios, pongan un pie a un lado. En este caso sería la renuncia. En esos escenarios que hemos dicho, lo que no podemos aceptar es que se implante, en base a la democracia, se implante un gobierno dictatorial. Y hemos visto cómo actuó el gobierno de Lazo, prácticamente metiendo miedo, insultándonos, incluso ofreciendo mandar a la cárcel, los huesos a la cárcel. No podemos aceptar en ese sentido que el gobierno nacional con total impunidad actúe de esta manera. Pero hay otra parte de la sociedad que en este caso se debe garantizar con una movilización, equilibrar en términos democráticos. Pero señor Issa, está en la Constitución de que el presidente, como lo trataron de hacer en la Asamblea de instituirlo a él y no pudieron con muerte cruzada, es también democráticamente él puede usar la muerte cruzada para mandar a la casa a todos los asambleístas. No es que está haciéndolo dictatorialmente, está en la Constitución, que los mismos señores de RC lo hicieron hace mucho tiempo, lo pusieron en la Constitución. Por eso le estoy diciendo, en las tres posiciones jurídicas, constitucionales, que ofrece la Constitución de la República, ¿no es cierto?, cuál es menos traumático y menos dictatorial. Entonces, en ese mecanismo jurídico, nosotros hemos optado por una vía. Y ahora esperemos que el gobierno nacional, en lugar de seguir insultándonos, en lugar de seguir estigmatizándonos, porque esas son las condiciones por las cuales nosotros tenemos temor, que el gobierno nacional imponga una lógica dictatorial. No puede ser que validemos porque la Constitución dice aquello y nosotros aceptemos como algo normal el tema de la dictadura en este país. Es democrático, está en la Constitución, pero las actitudes que ha demostrado hasta ahora el gobierno nacional es totalmente fuera de la democracia, imponiendo, insultando, persiguiéndonos. Ahora miremos lo que ha pasado con el problema petrolero en el territorio Aicofán-Noveno. 8 años de presión petrolera, 8 años de división a las estructuras comunitarias. Hace el 19 de mayo distribuyeron más de $300,000 en ese territorio. A una parte de comuneros le entregaron recursos, otra parte que no estaba de acuerdo prácticamente han dejado en la soledad y lo que acabaron es asesinando a un miembro del Consejo de Gobierno. ¿Usted cree que eso es democrático? No es para nada. Y encima de eso sale el gobierno nacional a decir que no es la culpa de las petroleras, cuando está instalado una presión petrolera desde hace rato. El gobierno nacional ha definido aquello. Y que nos digan quién realmente, de cuál de los sectores asesinaron a nuestro compañero, en este caso, Eduardo Mendúa. Señor Issa, algunos actores políticos, inclusive del indigenado, han salido a decir que ustedes, sobre todo usted, tiene algún acuerdo con Rafael Correa y la bancada de UNES. ¿Eso es verdad
le doy los micrófonos para que usted nos cuente ese tema, si es verdad o no. Vea, pueblo ecuatoriano, en todos los gobiernos de turno, incluido cuando fuimos con Lucio Gutiérrez, Rafael Correa, Lenín Moreno, ahora Guillermo Lasso, cuando han topado nuestros derechos hemos luchado. Y ahora que se justifiquen sobre el escenario de la gobernanza con el gobierno de Lasso, ahora los contradictores políticos digan que nosotros estamos haciendo juego o hemos conversado o ha habido una alianza, es absolutamente mentira. No se puede seguir sosteniendo la política en el Ecuador a partir de la especulación, del chisme, y ha hecho tremendo daño en este país. Nosotros respetamos en esta vía democrática la fuerza que tiene el movimiento de la Revolución Ciudadana, incluido la derecha, incluido los partidos que nos han insultado. Pero lo que sí creo importante en este país es que cualquier diferencia se tiene que aclarar a partir del debate, no a partir del chisme, la mentira. He escuchado que me mandan audios. Hay actores políticos, en lugar de decirnos de frente, de debatir de frente, van a nuestras comunidades a seguir mintiendo. ¿Y para qué es eso? Simplemente lo que les interesa es tener una población dividida. Nosotros no hemos caído en aquello, nosotros debatimos de frente, le decimos de frente las cuestiones que pasan. Aquí hay actores que han colaborado con las políticas neoliberales del gobierno actual y del anterior, sí, efectivamente, y lo decimos con pruebas, y lo decimos bajo sus decisiones. Ahora que me comprueben si yo he estado en alguna reunión. Han sacado sobre lo de Bolivia, 22 de octubre del 2020, 4 meses antes, no me he ido a un evento invitado por ningún movimiento político del Ecuador, me he ido a una invitación a nivel internacional, en este caso en Bolivia. Sobre aquello siguen justificando las especulaciones, chismes y mentiras. Yo creo que no está bien el quehacer de la política en este país. Y a propósito de actores políticos, señor Issa, finalmente, ya que el tiempo se nos agota, ¿está usted satisfecho con la actuación de los miembros de la bancada de Pachacutic en este momento político? Hay un grupo importante de asambleístas del movimiento Pachacutic que se han mantenido en la línea en coordinación, no bajo imposición de Leonidas ni del Consejo de Gobierno de la CONAI, en coordinación, porque todos los meses vamos resolviendo en consejos ampliados, en consejos políticos, y han mantenido. Pero hay otro grupo de asambleístas que se justifican en cualquier cosa y acaban yendo en contra de las decisiones de las organizaciones a las cuales representan, por las cuales el último consejo ampliado solicitó, encabezado por el señor Vanegas. Hay un grupo de asambleístas que prácticamente han ido en contra de nuestros principios, de nuestros mandatos. Este país es democrático, por favor, si no se sienten representados o no tienen la fuerza, la dignidad para defender nuestros derechos, nuestros principios como movimiento político, por favor pidan adhesión a los partidos políticos por los cuales están defendiendo su tesis política, a Creo, a Partido Social Cristiano, los que crean en esa tesis. Este país es democrático, tengan la dignidad y dejen nuestras filas, y nosotros seguiremos luchando en base a lo que nacimos, en base a cómo nacimos, en base a la lucha de los pueblos de los sectores populares del Ecuador. Agradecemos el contacto telefónico de Leonidas Issa. Él es el presidente de la CONAIE, líder indígena del Ecuador, analizando la situación actual en la relación entre el gobierno y el movimiento indígena y los sectores sociales en cuanto a la demanda del cumplimiento de acuerdos previstos luego de las paralizaciones, las últimas paralizaciones que dejaron innumerables cuantiosas pérdidas al país.